Pues bien, amados, hoy quiero hablarles de parte del Señor un tema que quizás usted ve la imagen y usted dice, ¿qué es esto, Dios mío? Dos coladores, y vemos en el colador una familia que está en el colador de arriba y luego en el colador de abajo. Y precisamente el tema que vamos a compartir es los coladores de Dios. Un título medio extraño, pero que conlleva dentro una poderosa enseñanza que lo vamos a ver. Vamos a ver 4 ejemplos rápidamente de esta verdad. Y quiero, a manera de introducción, decirle que todos, porque hemos predicado de esto, enseñanzas completas de esto que habla Colosenses y 2 veces habla en el libro de Hebreos, de que todo lo que le sucedió a Israel es un ejemplo para nosotros. O sea, a nosotros nos va a pasar lo mismo que le pasó a Israel. Yo le tengo 4 ejemplos de lo que le voy a tratar en el día de hoy. El primer tema que quiero, o el primer ejemplo que quiero tratar es del Moisés, Aarón y el pueblo de Israel. Ellos pasaron por un colador. Esto fue una nación que estaba cautiva, profetizada por el Señor desde el patriarca Abraham. Dijo que su pueblo iba a estar cautivo 400 años y que luego iba a salir rico este pueblo de Dios. Asimismo aconteció, ni un día más ni un día menos, 400 años de esclavitud y salieron ricos. Pero hubo un problema en el camino. Vamos a ver en Números 32:13, y la ira de Jehová descendió contra Israel y los hizo andar errante 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Toda esa generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida, murió en el desierto, porque Dios antes de entrarlo había que pasarlo por un colador, a ver quién iba a agradar su corazón, quién iba a ser obediente, quién iba a ser desobediente. Vamos a ver otros ejemplos. Número 14, del 33 al 34 dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Aquí el Señor dice que por la rebelión de los padres, los hijos iban a pagar las consecuencias y que iban a andar errantes 40 años en el desierto. Y así aconteció. La rebeldía de los padres acarrea maldición a los hijos. La obediencia de los padres acarrea bendición para sus hijos. Le he dicho en muchas enseñanzas que esta es la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos. No dinero, porque el dinero se acaba, pero una herencia de amar a Dios, amarlo, obedecerlo, respetarlo, honrarlo y ponerlo en el primer lugar. Ese es el mejor legado para un hijo. Vamos a ver el verso 34. Dice el 34: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces aquí vemos que el Señor se tomó muy en serio la rebelión de los padres y que por ellos haber durado 40 días reconociendo la tierra, y se iba a convertir cada día por su rebeldía, se iba a convertir cada día en 1 año. Entonces cuando nosotros somos rebeldes, desobedientes y hacemos iniquidades, por cada día se puede convertir en años para nuestros hijos de pasar por tribulaciones, por pasar por aflicciones. Y esto no es lo que queremos para nuestros hijos. Lo que queremos para nuestros hijos es salud, bienestar, larga vida y vida buena, una vida
de gozo, de salud. Vamos a ver Deuteronomio 8, del 1 al 3. Y duraréis y cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí vemos que Dios le está diciendo un consejo. Guarden, pongan por obra lo que yo les estoy mandando hoy. Porque si ustedes los hacen, sus días van a ser multiplicados y van a poseer una tierra que yo le juré a vuestros padres, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra que van a prosperar y van a fortalecerse y convertirse en una nación grande que van a bendecir a todas las naciones de la tierra. Ese era el deseo, el anhelo de Dios. Ese era el propósito de Dios para su pueblo. Mas el pueblo no entró al propósito de Dios, porque Dios no obliga, no forza a nadie a entrar a su propósito, que es bueno, que es de bendición. Porque dice Jeremías que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. ¿Ah? Y es interesante que compartí hace días un video y le hice una pregunta: ¿cuál es la moraleja de este video? Algunos compartieron lo que ellos entendieron, pero el que más me gustó de todas los aportes que se hizo fue el de nuestro hermano José Luis Martínez, que el pastor estaba sacando la oveja de una zanja, la sacó, ella sale disparada y segundos después volvió a caer en la misma zanja. La moraleja es, hermanos, que una oveja necesita un pastor, porque ellos ven el peligro al frente, pero no reconocen el peligro. Y caen ahora, tú los sacas y momentos después vuelven a caer en el mismo hoyo, en el mismo problema que una vez estuvieron. Y esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla precisamente de que somos ovejas de su prado. Y si analizamos la conducta de una oveja, usted va a ver que va excelentemente bien con la conducta de todo creyente. Por eso muchos buscan dirección pastoral, le va bien, pero luego que le va bien, como que dice, ya yo puedo resolver, ya yo soy autosuficiente. Y comienzan a hacer cosas ya sin buscar un consejo de Dios, un consejo bíblico, y luego caen en un hoyo y después quieren que vienen con un cheque firmado, con su monto, solamente para que el pastor lo firme. Y eso no es de Dios, ¿verdad? Porque quiere una bendición ya después que tú hiciste algo. Quiere un consejo, o consejo no, porque ya lo hiciste. Pero sin ponerlo al tanto cuando ya lo hiciste. Eso no está bien. Eso no está bien. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque las ovejas, le pido a cada uno que vuelva a buscar ese videito y lo vea, y se vea en el espejo de esa ovejita. El pueblo de Israel, Dios quiso que entrara a la promesa de Dios, quiso que ellos pudieran recapacitar, mas ellos no quisieron. Vamos a ver otros versos. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. El Señor nos mete en desiertos, es para ver
nuestra actitud para ver, hermanos, si nosotros le vamos a obedecer, sí o no. Aunque Él, por el conocimiento anticipado, ya sabe, pero nos da una oportunidad que reflexionemos y podamos cambiar de dirección. Entonces, los desiertos tienen propósitos y es para afligirte, para probarte y para saber lo que hay en nuestro corazón. Cuando usted ve que está pasando por momentos difíciles, no crea que es de maldad ni que Dios se goza con eso, todo lo contrario. Lo que pasa es que nos está probando a veces y somos actos de pasar por el colador, actos de pasar a la otra dimensión donde está la bendición, actos para nosotros ser promovidos a otra dimensión espiritual y también terrenal. Pero Dios no nos puede bendecir si no estamos preparados, porque si nos bendice sin estar preparados, nos hace daño. Porque muchos que Dios ha prosperado, eso le ha sido de maldición, porque la prosperidad los ha alejado. Entonces, si usted está en un momento difícil de su vida, póngale el nombre que usted considere, familiar, económico, de salud, lo que sea. Dios está probando a ver lo que hay en tu corazón, si tú le crees a Dios, si confías en Dios, si descansas, si te abandonas en las manos de Dios. Porque si no lo haces así, entonces te va a afligir y te va a meter en fuertes pruebas. ¿Por qué? Usted va a ver por qué. Con Biblia en mano usted verá que Dios lo hace. Hermanos, es para llamar la atención de nosotros y para que nosotros nos metamos a su propósito, que ahí es que está la bendición. La bendición no es solamente venir a la iglesia, la bendición es estar en el propósito de Dios, ser obedientes para pasar el colador. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, con comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No dice de toda palabra que sale, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Por esto vivirá el hombre. Y de su boca pueden salir muchas cosas. Muchas cosas. Eso sería todo un tema. Pero es interesante cómo este pueblo fue afligido por rebelde, por desobediente y porque había iniquidad en su corazón. Nunca entró a estar fluyendo en la obediencia de Dios. Números 32 del 10 al 13 dice: y la ira de Jehová se descendió entonces y juró diciendo, porque Dios tiene un punto que dice: ya, hasta aquí he aguantado todas tus necedades, impertinencias y rebeliones. Dice Números 32:11: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Entonces, aquí dice el Señor que ningún varón de 20 años hacia arriba iba a entrar a la tierra prometida. Solamente los que estaban por debajo de los 20, una nueva generación. Porque esta generación no anduvo en pos del Señor, sino que levantaron altares paralelos en el desierto. Habían levantado paralelamente al tabernáculo de Moisés, paralelamente habían levantado el tabernáculo de Moloc. Algo intolerable para Dios. Tener doble adoración, servir a dos señores. Porque cuando tú sirves a dos señores, al otro le estás siendo infiel.
Dice, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Pero miren lo que dice, Números 32:12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de mí. Qué tremendo. Cosas que tenemos que resaltar aquí es que aquí hablan de Caleb, hijo de Jefone, Josué, hijo de Nun. Tenían cobertura, no andaban como chivos sin ley. Pero también es tremendo que de 2 o 3 millones de personas que salieron de Egipto, solamente ellos 2 de la generación que salió, 2 entraron y la generación nueva. Por eso en el Gilgal Josué tuvo que circuncidar a esa generación que no había sido circuncidada porque era la generación que estaba subiendo. Entonces, para entrar hay que estar bajo cobertura, pero también esa nueva generación que iba a entrar tenía que ser circuncidada. Antes era física, hoy en día es de nuestro corazón. Quitar toda esa escoria, toda esa parte dura de nuestro corazón para ser sensible a la voz de Dios, para ser sensible a la presencia de Dios y entonces escuchar su voz y andar en su propósito, para que entonces no acontezca lo que le pasó a la mayoría, porque la mayoría perecieron, y lo vamos a ver también ahora. Miren, Números 32:13 dice, y la ira de Jehová descendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Dice entonces que hasta que se había acabado toda aquella generación completa, una generación completa. Solo se salvaron 2 que entraron a la tierra prometida. Esto es una enseñanza para la iglesia de hoy en día. La mayoría no va a entrar al cielo. La mayoría no entra porque tienen la misma condición en su corazón que esa generación que salió del pueblo de Egipto. Pero no solamente el pueblo, sino que también el sumo sacerdote Aarón tampoco entró. ¿Usted sabe por qué? Porque hay muchos ministros que no van a entrar porque no están haciendo tampoco lo correcto ni andan en obediencia a Dios. O sea que el estar aquí atrás no es ninguna garantía. Porque hay gente que creen que porque son ministros y porque son lo otro, o tienen que si o cuántos años en el evangelio, ya tienen garantía de que van para allá. Y eso es falso de toda falsedad. Y dirían por ahí, es embuste, no es verdad. Lo vemos en la vida de Aarón, sumo sacerdote, escogido por Dios. Número 33:38 dice, y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Entonces aquí vemos hasta la fecha. ¿En qué día exactamente murió Aarón? Y duró 40 años, o sea, antes de entrar a la tierra prometida, fue matado por el Señor. Fue desnudado, le quitaron su cobertura, porque había hecho de todo delante de la presencia de Dios. Y como no le pasaba nada, pensaba que iba a entrar a la tierra prometida. Y Dios le tenía un regalito al final, ya al punto de entrar, un paso para entrar. Se lo lleva, le quita las vestiduras, que es una deshonra, y luego lo mata. ¿Por qué? Porque hizo al pueblo pecar levantándole un altar, un becerro de oro, el buey Apis, uno de los dioses de Egipto. Hizo pecar, ese ministro hizo pecar a todo un pueblo. Y así hay muchos ministros haciendo pecar a un pueblo.
y lo llevan a lugares inciertos, lugares de maldición, porque están complaciendo los deseos del pueblo. Y esos son los que al pueblo le gusta. Estos son los agradables, los populares, los que tienen mucho like y lo que un montón de beneficios le dan a esos pastores, como a la manera de Aarón. Dan ofrenda, dan diezmos, lo invitan a comer, lo invitan para allí, le invitan para allá, le compran esto, le compran lo otro, porque al pueblo le gusta que lo engañen. Pero al que le dice la verdad, ay, ni para allá voy a mirar, como dice el profeta aquel, ni para allá voy a mirar. Pero no solamente el pueblo y el sumo sacerdote Aarón no entraron, sino que también el mismo Moisés no entró. Números 20 del 11 al 12. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. La orden no era golpea, háblale, pero él la golpeó. No voy a hablar del tipo que rompió, cuando golpeó 2 veces, pero por la misericordia de Dios, Dios le dio agua al pueblo. Aún el ministro, el líder, comete un error, desobedece a Dios. Por la misericordia Dios le dio a beber agua. Pero le dio agua al pueblo por la misericordia, pero le dijo a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar a la tierra prometida. El libertador, el líder mayor, porque tampoco es garantía tener una jerarquía grande, apóstol, profeta internacional. Si tú desobedeces, vas a traer consecuencias, no importa el título eclesiástico que tenga. Números 20:12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No la vas a meter tú, porque te vas a morir, porque si usted sigue leyendo el verso, su espíritu lo hizo pecar. El espíritu es lo que ejecuta en nuestro ser, es el que ejecuta las cosas. Y aquí Moisés, un hombre que era el más manso, volvió a ser acelerado, impulsivo. No sale agua, rápido, le golpeo. Y le golpeo 2 veces. Y esto es otra enseñanza también para los ministros. Dice Proverbios que un hombre que no se controla a sí mismo es como un barco que va a la deriva, sin timón. Porque si no se puede controlar él mismo, ¿cómo podría controlar a otros? Esto es grave también en lo que es el asunto del liderazgo. Porque la gente cree que el liderazgo, que ya tiene una residencia en el cielo. Y no es así. Por la misericordia de Dios, luego, después de muerto, Moisés entra a la tierra prometida, pero no lo entró en vida, porque él se dejó excitar su espíritu y pecó delante de Dios. Y como dice aquí, por cuanto no creísteis en mí, porque Dios le dijo, háblale, no golpea. Entonces, no me vas a entrar al pueblo. Para los que creen que Dios es apoyador, que cualquier cosa que usted hace por ahí, Dios se lo está apoyando. Never in the life, dirían los gringos. Vamos a ver otro ejemplo de otro colador, pero vamos a ver ahora a Gedeón y el pueblo. Ya vemos que de 2 o 3 millones entraron 2 y una nueva generación. La mayoría se quedó y la minoría entró a la tierra prometida. Vamos a ver ahora esta, Gedeón y el pueblo.
Dice Jueces 7:2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces, para dar la victoria, Dios le dijo, no, yo no le puedo dar la victoria a 32,000 hombres. Después se vanaglorian, se llenan de orgullo, de prepotencia. No. Son demasiados, 32,000. Y dice el verso 3 del mismo capítulo 7 de Jueces. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase del monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Eran 32,000 y ese día lo que tenían miedo fueron 22,000. ¿Y usted sabe por qué? Dios no bendice a los que tienen miedo. Porque los que tienen miedo de esto, de aquello, de lo otro, póngale usted el nombre. ¿A qué usted le tiene miedo? Lo que tienen miedo no agradan a Dios porque usted está diciendo que Dios no lo puede ayudar. Los que tienen miedo le están diciendo que Dios no me puede defender. Los que tienen miedo están diciendo, no, Dios no me puede proveer. Los que tienen miedo pueden decir, Dios no me puede levantar, usar, lo que sea. Entonces usted no está confiando en Dios, porque Dios es todopoderoso. Eso es un insulto, eso no es una alabanza. El temor no proviene de Dios, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces usted no ha sido perfeccionado. Si usted anda por ahí con temor de, ay, si me botan, ay, si me agarra el COVID, ay, si esto y lo otro, usted no tiene el amor de Dios en su corazón. Usted tiene temor, no está perfeccionado. Usted es un niño inmaduro. Y dice la palabra que el niño de nada difiere del esclavo, aunque es heredero de todo. Heredero de todo y parece un esclavo. Porque es niño. Pero vamos a ver lo que sigue con Gedeón. Jueces 7:4 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, allí te los probaré. Así como sucedió con el pueblo que dijo que lo iba a probar en el desierto, ahora viene Dios y te dice, lo probaré. O sea que Dios nos prueba a cada rato y muchas veces. Y usted y yo ni cuenta nos damos. Estamos siendo probados. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Oiga, qué tremendo. Pero mire lo que dice Jueces 5, del mismo capítulo 7. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel podrá apartar, aquel podrás apartar, aparte, pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber agua. Y aquí vemos el verso 6 y dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Qué fue lo que sucedió? Mírenme aquí para que entiendan. Doblaron sus rodillas, hicieron esto y comenzaron a beber agua. Esos quedaron descalificados. ¿Por qué? Doblaron sus rodillas, bajaron la cabeza y con las dos manos bebían agua. Pero los que estaban así, y con esta mano bebían, iban a hacer lo de la foto. Porque estos están bebiendo, pero están atentos.
Porque en los que bajaban la cabeza, qué atentos estaban. Y Dios le gusta a la gente que esté atenta a lo que está pasando. Pero no solamente en el ámbito terrenal, sino también en el ámbito espiritual. Porque hay gente que ni saben en el tiempo que estamos viviendo. Pero habla de ¿cuántos hombres? 300. La ley de la primera mención nos habla que el 300 nos habla de obediencia. Y caminó Enoc con Dios 300 años y se lo llevó Dios. Y muchos que no conocen las escrituras dicen que uno de los dos testigos es Enoc. Porque los que no murieron fueron Enoc y Elías. Y son Enoc y Elías lo que son los dos testigos de Apocalipsis 11. No, error. ¿Qué le dijeron a Enoc cuando se lo llevaron? Para no ver muerte. Entonces Enoc no puede morir. Y a los dos testigos en Apocalipsis lo matan. Entonces no es Enoc, es Moisés y es Elías. Pero el 300 nos habla del caminar con Dios. Entonces tenemos que ser obedientes y caminar con Dios. No caminar Dios con nosotros, sino nosotros con Dios. Pero esto no se queda ahí. Miren lo que sucede. Jueces 7:16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Entonces, ojo, aquí de los 300 lo dividen en 3 grupos. Entonces habían 100, 100, 100. Usted sabe lo que significa esto. Yo se lo voy a decir. Nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos que dar el 100% en el espíritu, el 100% en el alma y el 100% en el cuerpo. Para ser fructífero. ¿Por qué? Porque la palabra, una de las parábolas, o la más importante, es la parábola del sembrador. Y dice que hay algunos que producen al 60% para Dios y el otro al 30% para Dios. Es el primer grupo. Y cuando tú produces al 30% para Dios y el otro 70%, ¿quién se lo está proveyendo? Al enemigo. Entonces está produciendo más para el enemigo que para Dios. Pero cuando tú produces al 60%, chévere, al 60%, pero estás produciendo 40% de tus acciones para el reino de las tinieblas. Eso no es agradable. Pero había otro grupo que decía que estos producían al 100% para Dios. Y entonces, ¿cuántos producían? ¿Qué porcentaje para el enemigo? 0. Y Dios quiere que nosotros produzcamos para Dios 100% en el espíritu, 100% en el alma y 100% en el cuerpo. Una entrega total. Esto fue lo que hizo el Señor en la cruz. Se dio como holocausto. Y holocausto no es quemar un brazo, una pierna, sino todo el cuerpo. Una entrega total, no parcial. Porque cuando Abraham parcialmente obedecía, no fue bendecido hasta que él se separó de Lot. Y cuando obedeció total, ahí entró la bendición. A Dios no le gustan las cosas parciales. Porque Dios no es limosnero para que uno le dé sobra o limosna. Dios es el creador de todas las cosas. Él es el Señor de señores y es el Rey de reyes. La gente lo dice al revés: Rey de reyes y Señor de señores, y así hay hasta alabanzas. Pero el orden es Señor de señores
y Rey de Reyes, porque el título de Señor está por encima que el de Rey. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Los creyentes de la iglesia primitiva. Aquí vemos que de 32,000, solo 300 tuvieron la victoria. Y los otros eran 32,000. Ahora réstele 32,000, réstele 300. Estamos hablando que son 36,700. Se quedaron sin victoria. La mayoría nunca ha tenido la razón. Entonces, si usted ve que la mayoría se está yendo por aquí, mire, solamente de yo ver que la mayoría se está yendo por ahí, yo me voy por aquí. Solamente por eso. Yo no tengo que ser ni científico, ni médico, ni nada para... la mayoría se va por ahí, yo me voy por aquí. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Los de la iglesia, los de la primera iglesia, la iglesia primitiva, Hechos 1, del 3 al 5. Y dice el 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, miren por qué es vital conocer las Escrituras. El Señor muere en Pascua, la fiesta de Pascua, dice Juan 19. Pero Él duró 40 días presentándosele al pueblo de Israel, a mucha gente. Una multitud. Solamente en un solo, se la predichó a 500. En una sola visita. Y ya tenía 40 días visitando gente. Si ellos hubiesen tenido el conocimiento y atento a las Escrituras, dicen, espérate, hay una promesa en el Antiguo Testamento del derramamiento del Espíritu Santo, la promesa del Padre. El Señor murió en Pascua. 50 días después es Pentecostés y ya Él tiene 40 días visitando. Faltan 10 días para la caída del Espíritu Santo. Pero como no tenían conocimiento, o quizás lo tenían pero no creían, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Ellos, nada pasó, pero mire lo que dice el verso 4. Dice el 4, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces aquí está diciendo, le dio un mandato, no se vayan fuera de Jerusalén. Y faltaban 10 días. Faltaban 10 días. Pero no sabían o no creyeron en la Escritura. Esas dos posibilidades existen. Pues bien, habían 500 gente en el aposento alto. Habían 500 personas ahí. ¿Y usted sabe qué comenzó a suceder? Y el mandato, no se vayan de Jerusalén, no se vayan del aposento alto. El aposento alto queda cerca en Jerusalén, cerca de la tumba del rey David. Ahí, mire, hermano, es como la tumba del rey David queda como de aquí a donde está la puerta de salir de la iglesia. Así de cerca. Pero miren lo que dice el verso 5. Verso 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No eran muchos, eran 10. ¿Y qué hicieron la gente? 500 comenzaron a salir. Me desesperé. No, aquí en este cuarto trancado, no. Ya yo tengo que hacer mi vida porque si yo no hago esto, entonces, y mi familia, comenzaron a pensar en lo terrenal.
comenzaron a analizar con el alma, con el corazón, y no a pensar con el espíritu. Y comenzaron a irse. Y comenzaron a irse hasta que quedaban solo 120. A 500 réstele 120. Estamos hablando de 380. 380 perdieron la bendición y solo 120 recibieron la bendición de tener al Espíritu Santo en el primer derramamiento del Espíritu Santo y pudieron hacer grandes proezas para Dios, sanando, libertando, predicando. Después de ese derramamiento, en 2 discursos de Pedro, que no era un gran elocuente, ni era un teólogo, más de 8,000 personas recibieron a Cristo, porque solamente se contaban los varones. Entonces miren usted el poder que perdieron esa gente por desesperados, porque no creyeron y porque no conocían las Escrituras. Dice el verso 7 del mismo capítulo 1 de los Hechos, dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Ay, interesante este verso. Interesantísimo este verso. Porque cuando habla de tiempos, habla del tiempo cronos, el tiempo medible. Pero cuando habla de las sazones, te está hablando del kairos de Dios. De momentos específicos de Dios, de hacer algo. Entonces, ¿qué le dijo a ellos? Para los que dicen que la iglesia no va a saber nada, le dijo, no es de quienes, de ustedes saber el kairos de Dios, ni el cronos. No es de ustedes. Pero no metió a la iglesia de los últimos tiempos en esa. Porque Pablo dicen que ese día no nos va a sorprender. En Tesalonicenses Pablo dice, ustedes no son ni de la noche ni de las tinieblas para que ese día los sorprenda. Porque nosotros no nos cabe ese verso. Porque dice, no os toca a vosotros, le está hablando a ellos en lo de la iglesia primitiva, no de los últimos tiempos. Las sazones, el kairos, el tiempo que Dios va a hacer algo extraordinario, así como va a ser pronto con el arrebatamiento. Entonces dice el capítulo 2, versos 1 y 2, y cuando llegó el día de Pentecostés, el día 50, después de la fiesta de Pascua, 50 días después, caía fiesta de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y dice el 2. ¿Y qué dice en rojo? Y de repente, cuando nadie se lo esperaba, cuando nadie estaba preparado para eso, una sorpresa. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y cómo sucedió? De repente. ¿Ustedes se recuerdan? Hace años atrás predicamos una vez los de repentes de Dios. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace de repente. Para todo aquel que no conozca ni el cronos ni el kairos, se quede así. Hay tantas veces que lo escuché, tantas veces que lo leí y no lo creí. Hermanos, así mismo sucederá en el arrebatamiento. Así como estos ejemplos de Moisés, Aarón y el pueblo, que la mayoría se quedó y no entró a la tierra prometida, así la mayoría no va a ser arrebatada. Por las mismas condiciones y conducta que tuvo el pueblo de Israel en ese entonces.
desobedientes, rebeldes, llenos de iniquidad, y no andaban en obediencia con el Señor. Pero lo mismo sucedió con Gedeón y el pueblo. 32,000. Dios no le podía dar la victoria a ellos porque tenían miedo. Y no hay una cosa que se pegue más que el miedo. El miedo es uno de los virus más poderosos. Si usted se junta con una gente con miedo, le pega ese miedo y usted comienza a sentir miedo. Y Dios sabía que esos miedosos no podían seguir en el campamento porque iban a inundar todo el campamento, iban a dañar a todos. Sácamelos. 22,000 fuera por miedosos, dañando, contagiándolo. Usted no sabe que viene una gente y comienza a decirle: no haga esto, no haga lo otro. Y tú vas. Y tú, ay, sí, es verdad, yo lo voy a hacer. Porque estás oyendo lo que no debes de oír. No estás oyendo lo que debes de oír. Y cuando viene este espíritu de temor y te invade, ¿y ahora quién podrá defenderme? Temeroso. Y de que tose. Ay. El miedo le hace así, mire, al sistema inmunológico y lo desploma. Los médicos sabrán y los psicólogos que están aquí. Derrumba el sistema inmunológico y por eso usted ve esta andanada de información como río, como tormenta, como un ciclón, un tsunami. ¿Y usted sabe para qué eso? En el subconsciente, para llenar de temor a la gente y el temor le reduzca el sistema inmunológico y luego venga el asunto aquel y lo desplome. ¿Usted cree que eso es a lo loco? No. Son personas iluminadas por el mismo diablo con una obra, un plan magistral. Pero la gente tiene miedo. La gente no le está creyendo a Dios. La gente no anda en obediencia a Dios. Porque la Biblia dice: no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y la palabra congregarse ahí es episinagoge, que significa colección completa. ¿Qué significa una colección completa? Completa, no falta nadie. Y eso es un mandato. Y lo interesante es que esa palabra episinagoge aparece solamente 2 veces en la Biblia. Y como que las dos están intrínsecamente unidas. La primera, no lo voy a decir en el orden de los libros, voy a comenzar de atrás hacia adelante en Hebreos. No dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. La segunda, que es la primera en realidad, está en Tesalonicenses, capítulo 4, en los versos del 16 al 17, cuando habla del arrebatamiento. Y los muertos resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, y nos reuniremos episinagoge. Entonces, ¿por qué me ponen la misma palabra en 2 versos solamente? ¿Usted cree que es un accidente del Espíritu Santo? En congregarse y en el momento del arrebatamiento, todos completos ahí. ¿Usted cree que es un accidente, un error del Espíritu Santo? Pues no, hermanos. No es un error del Espíritu Santo. El Señor dijo: no es de ustedes conocer los tiempos, el kairos y las sazones. El cronos.
No es de ustedes conocer el tiempo, el crono, el tiempo medible, y las sazones, el kairos. El kairos, un tiempo establecido que Dios tiene para hacer algo específico. Porque el cronos, hermano, es el tiempo medible. ¿Usted recuerda qué hizo hace 15 años a esta misma hora? No, porque no es nada importante. Eso es cronos. Pero si yo le digo a ustedes ahora, ¿dónde estaban ustedes cuando cayeron las torres gemelas? Y yo les garantizo que todos lo saben. ¿Qué estaban haciendo específicamente? Yo estaba llevando a mi hijo Isaac al colegio ese día. Dime, Dilenia. Ella estaba trabajando con ¿con quién tenías en el vientre? Con Abelito en la barriga. Todo el mundo sabe. ¿Por qué? Porque eso fue un evento específico. Un evento específico que marcó la raza humana. Ese es el kairos. Algo específico que marca. Y eso los de la iglesia primitiva no sabían ni el cronos ni el kairos. Pero nosotros sí lo vamos a saber. Lo que pasa es que la mayoría ni creen, ni obedecen y están apostatando y ni cuenta se están dando. Están apostatando y ni cuenta se están dando. Y la mayoría se quedará y la minoría se irá, como sucedió con Israel, en el caso de Moisés, como sucedió con Israel, en el caso de Gedeón, como sucedió con Israel en la iglesia primitiva. 3 ejemplos, para ponerle 3 solamente, pero hay más. 3 ejemplos del pueblo de Israel. Ahora léase Colosenses, creo que el capítulo 2, y léase Hebreos capítulo 9 y creo que el capítulo 10. Y dice que todo lo que le sucedió a Israel es ejemplo y amonestación para nosotros. Nosotros vamos a pasar también por lo mismo. Y si nosotros tenemos esa información que no la tenía Israel, entonces tenemos que despertar del sueño. Levántate tú que duermes, póngase de pie. El colador de Dios. Cierre sus ojos ahí. El colador de Dios. Así como cuando usted cuela algo, que usted echa algo en el colador y quedan gajos cuando se trata de naranja o limones. Lo que quedó en el colador que no cayó al envase, donde está ya el zumo, el jugo, usted coge una cuchara y lo muele, lo tritura. Eso será el arrebatamiento, la tribulación y gran tribulación. La trituración para lo que nos pasaron el colador. Interesante es cuántos coladores pasaron en el pueblo de Israel. Hubieron muchos que se quedaron en la rebelión de Coré, murieron muchísimos. Luego quedaron otra tribu y media que no cruzaron, 2 tribus y media, una tribu y media, no recuerdo bien ahora, 2 tribus y media no cruzaron el Jordán, otro colador que se quedó otro grupo. Y luego el otro colador, cuando el Señor dijo, esa generación no pasará. ¿Cuántos coladores pasaron? ¿Cuántos coladores pasó Israel? ¿Cuántos coladores pasó con Gedeón? Primer colador, 22,000. Segundo colador, cuando se quedaron 9,700. Y luego otro colador más.
Ahora divídeme los 300 en 3 grupos de 3. Y el colador del aposento alto, no sabemos cuántos coladores hubieron, porque eran 500. Eran 500 y se quedaron 480, se fueron. No sabemos en qué cantidad se iban. Si se iban por manadas o se iba uno a uno. No sabemos cuántos coladores pasaron. Ahora la pregunta del millón es: ¿cuántos coladores Dios va a pasar antes del arrebatamiento? ¿Cuántos coladores va a pasar el Señor? Ya se han retirado algunos. Gracias que no ha sido la mayoría, porque la mayoría ha permanecido. Pero yo te bendigo, los que han permanecido, yo lo bendigo para que no te quedes en el colador. No te quedes en el colador. Baja al recipiente del grupo que va a ser arrebatado. No te quedes, para que no te trituren como pulpa en los 3 años y medio y te puedas ir en el primero, al principio de comenzar todo. Yo te bendigo para que tú creas a Dios. Te bendigo para que seas obediente a Dios, a su palabra. Te bendigo para que seas una persona bajo cobertura, como lo fue Josué, hijo de Nun, como lo fue Caleb, hijo de no recuerdo. Yo te bendigo para que califiques. Te bendigo para que califiques y que tú pases el colador de Dios sin problemas, sin dolor, sin angustia y sin verle la cara al anticristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.